A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias y sin duda alguna, una de las informaciones más importantes de los últimos días fue el nombramiento del nuevo ministro de la Defensa, algo que tomó por sorpresa por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. Pues en este cargo nombró al general Pedro Sánchez, militar activo, lo que generó eso un revuelo dentro y fuera de la fuerza pública. Hoy nos acompaña el nuevo ministro. Ministro, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cómo han sido ya esas horas después del nombramiento? ¿Qué ha pasado por su casa, por su familia? Hoy ya lo vemos no con el uniforme de la Fuerza Aérea, sino ya es civil. ¿Cómo han sido estos momentos, estas últimas horas, ministro? Gracias, Camilo. Y ante todo, gracias por permitirme que a través de los medios, de las personas que ven, a través de este medio, una perspectiva de Colombia, pues poderle hablar a los colombianos. En este tiempo, pues es un periodo de transición a nivel personal, pero también a nivel laboral, a nivel de enfoque. En el tema personal, pues ayer fue mi último día vistiendo el uniforme militar. En este momento ya soy retirado. Ya incluso tengo el derecho a votar ya. Y es una convergencia de emociones. Reconozco que haber dado ese paso ya terminé mi vida militar. Reconozco que no voy a ser general de 4 soles o la posibilidad de en algún momento que tienen todos los que formamos parte de la estructura militar ser comandante de una fuerza o de las fuerzas militares. Reconozco también que sobre mis hombros recae una responsabilidad supremamente inmensa, en un momento muy complejo, con un reto muy grande, pero no, con una capacidad de las fuerzas militares y nuestra Policía Nacional para llevarlo a cabo. General, ¿cómo se dio ese momento, ese instante, cuando el presidente a usted le expresa la intención de decirle, venga, yo quiero que usted sea el ministro de Defensa? ¿En qué momento? ¿Cuándo lo hablaron? ¿Cómo fue ese escenario? ¿Dónde se dio, por ejemplo? En ese momento yo era el jefe para la protección presidencial. Está compuesto básicamente por 6 instituciones, 1000 personas, para garantizar la seguridad del presidente de la República y sus familias, vicepresidente y sus familias y altos funcionarios o jefe de Estado cuando nos visita. Hace pocos días el señor presidente de la República me preguntó del contexto del país, de qué pensaba yo respecto a la seguridad nacional y otros temas. Leí mi perspectiva y después de ello me dijo, piénselo, no tiene que dar la respuesta ahora, pero me gustaría que fuera el ministro de Defensa Nacional. Eso inmediatamente impactó en mi ser, que no esperaba que me dieran esa noticia. Primero, que no se la dieran a un militar activo. Y segundo, que me la dieran a mí. Básicamente como dos cosas así, 2 temas grandes surgieron en mi mente. El señor presidente, hay una cúpula militar que son más antiguos que yo, que tienen muchísima más experiencia que yo, que están armando nuestras fuerzas militares y las diferentes fuerzas. Y me dijo, sí, yo sé las capacidades de nuestros estrategas militares, en términos generales, por decirlo así. Pero quiero que ellos sigan manejando la estrategia militar, pero que usted, que salvó la vida de 4 menores, que estoy convencido que lo hizo en un ambiente para proteger la vida, pero también contemplando la posibilidad de emplear la fuerza legítima del Estado para actuar contra los violentos, que lo haga, la estrategia. Y le dije, pero es un cargo político, es un tema político. Y me dijo, lo que ustedes le llaman estrategia, nosotros le llamamos política. Simplemente es otra área. Y en estrategia, ustedes llevan 30, por lo menos ustedes llevan muchos años viviendo eso. ¿Y cómo se dio esa propuesta? ¿Estaban en una reunión pública? ¿Fue privada? ¿Qué fue lo que usted le dijo al presidente en materia de seguridad? Porque de acuerdo a lo que usted le dijo fue que le hizo ya después la propuesta de decirle yo quiero que usted sea el ministro de Defensa. Fue algo privado, pero el señor presidente
lo poco que he conocido durante el tiempo que estuve en la jefatura de protección presidencial, él escucha mucho, él investiga mucho, él tiene muchas fuentes de información. La pregunta que me hizo no fue lo que se le ocurrió en ese momento. Y seguramente ya había revisado mi trayectoria militar. Señor presidente de la República, sí, entiendo el caso de, por ejemplo, de Papá Pitufo. Entiendo casos de corrupción muy delicados que ocurrieron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en otras áreas, entiendo eso. Pero en lo que yo le conozco a él como persona, él siempre piensa en combatir la corrupción y no permitir que exista ella. Pero pues el presidente de los colombianos no es el que firma todos los contratos, no es el que está allá al frente de todas las cosas. Tiene su enfoque y confía en que las personas están actuando bien. Muy seguramente revisó mi trayectoria, como lo había hecho, y en ese momento pues fue una comunicación muy auténtica y honesta. Le dije, la situación del país es muy delicada en temas de seguridad, en el cual esta situación está afectando lo más valioso que es la vida, que eso lo ha dicho el señor presidente, por eso su plan de gobierno, potencia mundial de la vida, pero que está en grave riesgo la nación. Y la ¿Qué le dijo pregunta usted, sería, qué le dijo usted ahí, por ejemplo, en eso está muy delicada? ¿Qué panorama le entregó usted al presidente en ese momento, él general? la conoce muy bien, pero no era necesario repetirle porque él es consciente de lo que está pasando en el Catatumbo. Al Catatumbo inmediatamente ocurrió ese evento, yo estaba de protección presidencial, inmediatamente nos fuimos para allá con el señor presidente. Estuvimos en Tibú, estuvimos en el Tarra, pero pues obviamente yo en mi rol, yo no soy, en ese momento no era asesor de defensa. Y él conoce de primera mano. Entonces, digamos, no era necesario hablar que hay 50.000 desplazados o más de un centenar de muertos allá en esa zona, porque él la conoce y le preocupa, la sabe a diario. Pero sí, entonces es la causa porque no sea, por qué ocurrió, por qué llegamos a una situación tan crítica. Las personas que tienen 60 años no han visto un día de paz en Colombia. No quiere decir que en este momento hay que ver los hechos con toda la crudeza de los mismos. No podemos ocultarlos si queremos solucionar el problema. Y hubo unas épocas de violencia muy críticos que tuvimos en el 2000, luego una mejor época y ahora pues estamos volviendo a una época que es inadmisible. Esto no puede ser. Pero en ese enfoque que hablamos de cuáles son las causas, manifestamos, como se lo han dicho al señor presidente y como él lo ha manifestado también, hay una traición a una mano demasiado generosa y demasiado bondadosa, que es la política de paz total, en la cual dijo, venga, vengan acá, pásense al lado de la legal, la sociedad, a construir patria, a defender la vida. Y eso es posible porque se ha hecho en anteriores ocasiones. Pero traicionaron no al presidente de la República, traicionaron a Colombia, traicionaron allá a los colombianos. Entonces, por un lado, esa política de paz permitió que creciera esa criminalidad, que es netamente de naturaleza narcotraficante. Y mientras tanto, las fuerzas militares pues no podían hacer las acciones ofensivas. Déjeme, ya vamos a ir a ese espacio, pero para cerrar este capítulo, ¿qué lo llevó entonces a usted a decirle, listo, yo le acepto la propuesta de ser ministro de Defensa? ¿Por qué usted decide ser ministro de Defensa, terminar con su carrera militar y pues no seguir con ese sueño de pronto de ser comandante de la Fuerza Aérea? La convicción de servir a mi país y la capacidad para hacerlo. Respecto a la convicción, yo trabajo donde me coloque. En la vida militar, por lo menos en la FAC, siempre lo ponían a uno donde creían que podía funcionar. Cuando me pusieron en el SECOES, en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que estuve 4 años, año y medio de segundo comandante y 2 años y medio de comandante, como general de la República, pues lo hice porque me colocaron allá. Y mi aspiración no era más, sino hacerlo bien. No esperaba nada. Y luego me mandaron algo que era un rol netamente de protección, que es policial, la jefatura de protección, y dije,
cumpliré mi labor. En ese momento me dice el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quiero que sea el ministro de Defensa, pues ahí entra el ego de alguna manera a decir, pero mi vida militar debo dejarla, debo hacer un lado y colocar el bien institucional y el país por el otro factor, que es las capacidades. Él considera que soy la persona idónea para hacerlo en este momento. Y más que un honor, para mí es un voto de confianza, una enorme responsabilidad. ¿Y cómo encuentra usted el orden público? No, está muy deteriorado, está muy crítico. Debemos recuperar el control territorial. Y el señor presidente lo sabe muy bien. ¿Y a qué Y se debe que exige. se haya perdido ese control territorial? A esos dos factores que ya mencioné, uno, el tema de la paz total, que fue una jugada sucia que le hicieron al gobierno nacional, con los colombianos, traicionaron. Para usted ya, digamos, saliéndose del ámbito militar, porque ya puede hablar con más libertad, ¿es una jugada sucia de los criminales, más no, digamos, una debilidad en la estrategia de defensa del gobierno? Es una jugada sucia, dura, fea de los criminales contra una política que pudo tener mejores mecanismos para evitar esa traición. Después de la guerra, todos son generales. Todos comienzan a opinar y a decir que yo hubiera hecho esto, aquello. El presidente se la jugó por ese lado. La cúpula militar en su momento le hicieron, y nuestros directores de la Policía Nacional le hicieron ver los riesgos, porque en todo hay riesgos. Y el conductor político los balanceó. Y se fue por este nivel, por este lado. ¿Por el de mayor riesgo? ¿O el de unos riesgos de lo que se está viendo hoy, que es, por ejemplo, el incremento del ELN, el incremento del Clan del Golfo, fortalecimiento de las disidencias de las FARC? No, él se fue por el que consideraba que le daba la mejor oportunidad para conseguir la paz. Él se fue por ese camino. No lo hizo con la intención de que crecieran los grupos narcocriminales, todo lo contrario. Todo lo contrario, sentó a todos los grupos a hablar, unos en un periodo, otros en otro, según iban. Y ahí es donde usted dice... Pero esa es naturaleza, es que estaba negociando, y se le decía al señor presidente, y él es consciente, que estaba negociando es con criminales, con algo de naturaleza netamente ilegal. Y por otro lado, entonces, las fuerzas militares, la Policía Nacional, pues tuvo que abstenerse de hacer operaciones ofensivas, porque así lo decía el decreto, contra esos grupos narcocriminales. Y paralelamente, pues hay déficits presupuestales que van debilitando las capacidades. General, usted dice que está deteriorado, que hay que recuperar el tema del orden público, pero entonces ¿eso quiere demostrar al fin y al cabo que entonces el tema de la paz total fracasó? No, el fracasa cuando se determine que fracasó. En este momento está en cuidados intensivos. La paz total. La paz, y yo creería que ciertas regiones del país, sobre todo mi enfoco es en ciertas regiones del país, están cuidados intensivos y que hay que recuperarla. Y aquí hay un punto supremamente importante de por qué, digamos, un militar en esto. Yo no soy petrista, tampoco soy santista, tampoco soy uribista ni nada que termine en ista. Usted no es petrista pura sangre, como se ha dicho, de por ahí de algún lado que dicen, no, vea, ya incluso va a poder votar y va a mover intereses políticos allí en favor del gobierno. Yo soy un colombiano dispuesto a servir en este Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa no se puede politizar, no tiene color político, tiene sentido patriótico. Si se inclina para alguna balanza, ocurre una violencia enorme. No, es para proteger. Por ello, de alguna manera es eso, colocar un militar en ese estamento, porque mírelo nomás al llegar este gobierno y encontrar unas fuerzas militares, policía, etcétera, que habían unas prevenciones, un desconocimiento y de alguna manera una desconfianza de algunos sectores en nosotros, los militares y policías, y encontrar unas fuerzas militares y policías netamente profesionales. Claro que tenemos problemas, sí, pero por algo es la institución con mayor índice de favorabilidad en Colombia. Usted habla que está en cuidados intensivos. ¿Cómo la va a salvar? ¿Va a entrar usted, su orden, su línea directa va a ser confrontación ya contra estas estructuras? ¿Va usted a recuperar los objetivos de alto valor? Es decir, volver a esas publicaciones que
durante el gobierno del exministro Velázquez nunca las vimos. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, su estrategia y su norte general para sacar de esos cuidados intensivos a la paz total y para recuperar el orden público en las regiones donde hoy, por ejemplo, la gente está huyendo, no puede estar en sus casas por los enfrentamientos y la presencia de los grupos criminales? Bueno, se va a vigorizar la estrategia. Algunos dicen que no hay estrategia. Es que la estrategia tiene varios componentes, no solo en su estructura básica de fines, medios y métodos, sino también es de recursos, de tiempo, de riesgos. Y en ese sentido, un factor supremamente fundamental es tener una muy buena inteligencia. Es enfocar, hacer una especie de Pareto, la regla 20-80, es emplear la máxima capacidad de esfuerzo en ese 20% que usted tiene, pero que produce el 80% de los resultados. Y eso es la inteligencia y la contrainteligencia. Si no hacemos un diagnóstico real del problema, pues no lo vamos a solucionar. Pero también es necesario la contrainteligencia. No podemos tener delincuentes pagados con los impuestos de los colombianos, que es una minoría, no es nada institucional, aquí alimentando el cáncer que nos está atacando y nos está destruyendo. Con esa inteligencia, esa contrainteligencia, pues es necesario que las capacidades de las funciones de conducción de la guerra, por mencionar una, movimiento y maniobra, u otra, fuegos, u otra, mando y control, es necesario fortalecerlas para que tengan la capacidad de poder actuar. Entonces no sería una estrategia sin capacidad. Y por otro lado digo vigorizar, porque las fuerzas militares no han parado de ejecutar su accionar. Tal vez el ritmo operacional se haya reducido en ciertas zonas, pero no que hayan estado estáticas. Yo tuve que entregar la bandera de varios soldados a las madres que murieron, esos soldados defendiendo a colombianos. Y ellos no estaban jugando fútbol, estaban combatiendo el crimen. Las fuerzas militares han mantenido y la Policía Nacional han mantenido su actividad. Obviamente hay unas políticas que han orientado los destinos de dicha acción de otra manera. Que han estado paralizadas, no, que han estado monetadas tampoco. ¿Qué más va en esa política suya, digamos, aparte de vigorizar? Eso ya nos señala que la inteligencia, la contrainteligencia, usted además recibe un ministerio no muy bien económicamente, con limitaciones. Por el contrario, le han quitado recursos. ¿Cómo va a manejar usted? Porque las fuerzas necesitan, los pilotos, usted es piloto, necesita horas de vuelo. Los que están en tierra necesitan vehículos para movilizarse. Los de la Armada necesitan los botes para poder hacer las interdicciones y atacar el crimen, pero están con recursos limitados. ¿Cómo va usted a optimizar esa cartera de defensa que está golpeada? Con un trabajo colectivo, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Hacienda y con los diferentes sectores para que aprueben, por un lado, el tema de conmoción interior, que es 1.7 billones, que son recursos necesarios para proteger la vida. Entonces hablábamos del diagnóstico que hace parte con la inteligencia, pero si ese diagnóstico dice requiere este medicamento que es costoso, requiere este tratamiento que es costoso, y le dicen a uno no, tengo es para una agüita aromática, para unas oraciones, pues no vamos a curar el mal, para nada, tenemos que meterle los recursos que se requieran. En ese término, entonces, movilidad y maniobra, helicópteros es necesario que inyecten ya el presupuesto, porque si no es inclusive más costoso. Si uno, en temas de adquisición de aeronáutica, si uno hace un pedido con anterioridad de un repuesto, le salen 100 pesos, porque entra una línea de producción, pero si lo requiere con urgencia, ya le sale en 200 pesos, porque lo tiene que hacer más rápido, los costos de envío logísticos se incrementan enormemente. Entonces, si esperamos más tiempo, la cura va a costar más y vamos a perder más. O sea, si se espera más, el orden público se va a deteriorar más. En medio de esta política que usted busca vigorizar, usted necesita aliados, ministro. Sí. Pero los grupos criminales se ha dicho que son aliados de algunos gobiernos, el del vecino país, que protege, por ejemplo, al ELN. ¿Usted cómo va a hacer, cómo va a trabajar con Venezuela? ¿Usted se va, por ejemplo, a sentar con Vladimir Padrino a hablar
de temas de seguridad cuando Padrino hace parte del cartel de los soles, hay 15 millones de dólares de recompensa por su captura. ¿Cómo va a manejar usted ese tema? Bueno, solucionar un problema de seguridad es un problema muy complejo. Un problema muy complejo que tiene actores y que tiene factores. Si hablamos de los actores, ya sabemos de los grupos armados organizados que dicen que esa revolución ocurrió hace más de 200 años. Primero hubo ejército que república. Están fuera de onda los grupos criminales. Siempre están fuera de onda. Su onda es el narcotráfico. Eh, pero alrededor de esos grupos armados organizados también hay grupos de delincuencia organizada y otros grupos o capos que ponen en grave riesgo la prosperidad y la vida de nuestros colombianos. Pero hablando de factores, hay 4 factores supremamente importantes, que es el narcotráfico, del cual se alimentan estos grupos criminales, la minería ilegal, que es más rentable. Algunos comprarán, les gusta el oro, las joyas, etcétera, pero no saben que mucha de ella tiene sangre colombiana, que han asesinado. El otro factor es el contrabando. Estamos acabando el empleo enormemente. Alguna persona va allá y compra, uy, este es más barato, me salió más barato, pero tal vez está acabando el empleo que él no tiene, o que él busca, o que él tiene. Y el último factor que es transversal en toda la sociedad colombiana y en todos los sectores, que es la corrupción. Y eso tiene un catalizador, desde mi perspectiva, que es la desinformación. Y muchas veces la desinformación viaja más rápido que la verdad. El tema con cómo solucionar el problema que tenemos en el vecino país, en frontera con el vecino país de Venezuela, es un problema complejo, que también lo tenemos en otras fronteras, Putumayo, Ecuador o en Brasil. Se forman esas fronteras porosas por donde transita el crimen. Aquí es necesario una seguridad cooperativa, en la cual, a través de los canales que determine el gobierno nacional y de acuerdo a los protocolos que permita la Constitución y la ley, establecer ese relacionamiento que haya, que muy seguramente habrá interacciones que sean esas interacciones acorde a lo que permita la ley y la Constitución. Pero entonces sí se sentaría, si el gobierno le dice, el presidente le dice, necesito que me solucione ya ese tema de la frontera porosa, reúnase con Padrino. Yo diría que la solución está aquí en nosotros. O sea, no le voy a pedir que un vecino venga y me arregle el cuarto de mi hijo. El problema es acá. Pero no pero ¿se reuniría o no? Tendría que tener una coordinación, una comunicación hacia los gobiernos para decirles cómo articulamos la estrategia. Pero cómo se desarrollen esos elementos es otro factor. Sin salirnos de ese tema en general, desde muchos sectores políticos, incluso desde los militares retirados, se dice que estamos siguiendo los pasos de Venezuela, que así empezó generando caos dentro de la fuerza pública para montar a quienes necesita, digamos, en las fuerzas militares, porque sin duda alguna ustedes son los que tienen el monopolio de las armas. ¿Qué les responde a ustedes a esas personas que dicen eso? Mire, ya empezamos. Primero, el reintegro de los militares retirados. Ahora generan este caos y eso es lo que están buscando para quedarse en el poder. ¿Qué le responde usted a todos estos sectores políticos e incluso los militares retirados que tienen esa alerta? Que siempre vamos a tener críticas. Lo único es que ojalá fueran objetivas y no por otros intereses mezquinos que le hacen daño al país. Siempre. No creo que haya algún gobernante o algún sector en el mundo donde el 100% de las personas estén de acuerdo con la gestión. Incluso en los países que tengan los mayores altos índices de seguridad, estarán de acuerdo o en desacuerdo con ciertas políticas. Hay esa particular que dice que el caso de Venezuela hay una diferencia supremamente grande. Primero que todo, aquí el ministro de Defensa es de carácter civil y aquí lo que está viendo es
un civil prácticamente. General de la República, de la Reserva Activa, sí, pero en su esencia civil. Mantiene civil. Que los falsos positivos. Los falsos positivos ocurrieron con un ministro civil. Era el ministro Santos, de Defensa en su momento. Que es para generar caos, como me dice usted. No, que es para generar orden, para proteger la vida. Que es un dulce envenenado. Entonces, ¿y envenenado de qué? Si lo que hablé con el señor presidente es una disposición genuina para proteger la vida. Y fui muy claro. Le dije, señor presidente, si usted decide eso, permítame ser como soy, lo que soy, no para ningún lado ni para ningún otro. Y vuelvo y repito, porque la defensa nacional no tiene color político, tiene un sentido democrático. Y en el momento que se me ofrezca, me propongan algo que vaya en contra de los principios que aprendí en la casa, que me ratificaron en la vida militar, que ojalá lo aprendieran los colombianos, de disciplina, de respeto, de honestidad, de sinceridad, de amor por la patria, de amor por el prójimo, de trabajo en equipo. Si algo va en contra de ello, yo renuncio. Yo no vine aquí ni a... Mi aspiración cada mañana es hacer el trabajo bien. Yo no pienso ¿Qué lo llevaría a usted a renunciar, a declinar al cargo, que digamos usted diga, aquí se están corriendo estos lineamientos éticos? ¿O qué lo impulsaría a usted a decir no? Hay mucha diversidad, porque por diferentes factores podrían intentar, pero por temas de corrupción eso no lo acepto. O temas de inclinarme por un partido político tampoco lo acepto. ¿No? Usted decía que ya puede votar. Sí. ¿Ya ha ido mirando hacia qué corriente política está más su convicción? No, ¿O todavía? A mí no me preocupa eso. A mí me preocupa es que los colombianos puedan votar. Para el 2026, claro, unas elecciones libres. Total. ¿Usted es partidario de la reelección o no? Yo soy partidario de lo que dice la Constitución Política de Colombia, que dice que no. O sea, hasta el momento dice que no la Constitución, usted es partidario de que no. O sea, y que se mantenga esa regla. Las leyes de la República yo no las cree. La decisión de que existan unas fuerzas militares y Policía Nacional yo no las cree. Es una decisión del pueblo. Y las fuerzas militares y la Policía Nacional no solamente son el pueblo, sino que defienden el pueblo. Y en ese sentido la formación y la convicción que tengo es lo que haya decidido el pueblo. Y ahí está claro que no hay reelección. Pero al general Pedro Sánchez, ya de la Reserva Activa, es partidario de que no haya reelección, o que no le gusta la reelección. Personalmente... Porque yo puedo decir, a mí democráticamente no hay reelección, pero a mí me gustaría la reelección. Por eso le pregunto, ¿usted es partidario de que definitivamente las reelecciones no son buenas en un país? A mí lo que me parece es que debe continuarse con el modelo que está ahorita, o sea, no hay reelección. A Pedro Sánchez, uno de no sé cuántos millones de colombianos. Pero ella es el ministro de Defensa. Claro, pero si me va a hablar de ministro de Defensa, pues yo le hablo de defensa. Yo le hablo de defensa, pero si me va a hacer una pregunta personal, le digo que soy una persona, pero a mí lo único que me interesa es como ministro de Defensa, es garantizar unas elecciones seguras. General, vamos a otro tema de ese que rige a la fuerza pública y que también generó molestia, su llegada. Sí. Los militares en retiro, incluso algunos activos, hablaba yo con uno y decía, no, es muy difícil que alguien a uno más joven lo llegue a mandar. El gobierno lo que hizo en este momento es romper una tradición, una disciplina, se está metiendo con el honor de nosotros, está esto volviendo todo un caos, una recocha adentro, porque nosotros tenemos claro que si llega alguien más joven, pues uno se tiene que ir. ¿Qué responde usted, por ejemplo, a todos esos militares de los que no están de acuerdo? Obviamente ninguno de ellos dudó de sus capacidades. No es de ustedes, dicen que es un profesional, es un general con todas las capacidades, estuvo en el SECOES, más de 35 años, pues obviamente conoce el país, pero sí dicen que se está generando ese desorden adentro. Bueno,
decir que la fuerza pública o los militares activos y retirados están inconformes, eso es una irresponsabilidad. Decir, generalizar nos aleja de la obligación de reflexionar. Como bien lo dijo en la segunda parte, son algunas personas. Y es normal que lo digan. Pero, digamos, esa incomodidad era más por si yo recibía activo. Y era una incomodidad que yo también tenía internamente. Y que lo hablamos con la cúpula militar en su momento. Y era necesario que yo renunciara. Y por convicción lo hice. Por convicción lo hice. Que renunciara a mi carrera militar para no afectar para nada esa cultura y tradición que yo defiendo. Esa cultura de la antigüedad, del respeto, etcétera, que yo defiendo. Y respecto al mensaje que da el señor presidente de la República de fracturar, yo creo que todo lo contrario, lo que hizo fue amalgar, cohesionar la institucionalidad, porque no solamente son los militares y policías que están en la cúpula militar y policial, sino que también un militar retirado, una persona que viene de ese mundo, está en el Ministerio de Defensa. Los soldados con quienes comí allá en el terreno, los policías con quienes compartí la protección presidencial y a quienes saludé, saben quién soy yo, saben que aquí tienen a un soldado. También es otro elemento fundamental que hace el señor presidente es elevar ese honor militar, esa naturaleza del soldado. Decirle, confío plenamente en ustedes. Eso no está diciendo el señor presidente de la República. Confía plenamente en nuestros policías y militares, que somos netamente institucionales y que somos el pilar para mantener la democracia y proteger este Estado de cualquier amenaza. Pero también eleva la moral de esas personas, porque también es una oportunidad que algunos dirán, teniente, un sargento. Entonces no pueden haber sargentos en el Senado. No pueden haber patrulleros siendo congresistas. Creo que lo son y lo pueden ser. Somos colombianos. Entonces hay un mensaje también claro y es una oportunidad enorme que debemos aprovechar nosotros en ese voto de confianza de responderle al presidente de la República, pero sobre todo a los colombianos que dicen, protéjanme la vida, recupérenme el control territorial. No quiero aquí amenazas criminales. Por algo tantas amenazas también ha recibido el señor presidente de la República, de los mismos narcocriminales. Por ello, tanto buscan atacar la institucionalidad. Y es una oportunidad grande, perdón, cierro, Camilo, de que este mensaje es que ese sargento, ese patrullero, ese teniente, ese coronel, tal vez en un futuro pueda ser ministro de Defensa. Y es una oportunidad grandiosa que le vamos a demostrar al país que lo podemos hacer porque estamos preparados para ello. Pero entonces, general, ¿de dónde sale todo eso de que se tiene que ir cuando llega alguien más joven? O sea, no es de todas maneras golpear la institución que ha venido funcionando así, normal, que ya tenían esa convicción. Sí, sale de nuestra cultura militar, que respeto enormemente, si estuviera como activo. Si estuviera como activo, porque hay una jerarquía militar, hay un escalafón militar en el cual dice este es más antiguo, este es menos antiguo. En este momento yo salí de ahí. Yo ya no aparezco en ese lado. Almirante, el presidente decía que la cúpula estaba en reflexión o debería reflexionar. ¿A qué se refería? ¿Usted ha hablado con la cúpula? Claro. ¿Usted va a hacer cambios cuando asuma ya como ministro de Defensa? ¿Va a mover a almirantes, a generales o cómo van a manejar ahí ese tema? Hay una equivocada interpretación de las palabras del señor presidente que dijo que en reflexión. Esa reflexión se debía era simplemente al camino que se debía encontrar para que yo pudiera asumir como ministro de Defensa lo más pronto posible, lo más rápido, sin que afectara la institucionalidad y sin que afectaran las otras cosas. Entonces esa reflexión era buscar mecanismos legales que nos permite la ley de, en el momento que yo me retire, los meses de alta, cómo se manejaría. Entonces se hablaba de colocar un ministro encargado, otras cosas, pero la intención y decisión del presidente era que fuera lo más rápido posible. Era ese tema de reflexión, no era reflexión que si quiere seguir o no, no, no.
para nada. Pero ya he hablado con la cúpula, ya como en retiro, Bueno, como militar en en retiro. retiro he hablado es con los medios de comunicación, pero activo ayer. Ayer que me presenté a mis superiores con el respeto debido, con el uniforme, para decirle que había solicitado el retiro y también para hablar de cosas que íbamos a tener. Y es la misma conclusión. Señor almirante Cubíes, que inclusive salió una noticia falsa que ha pedido la baja. Almirante, mire, oye, qué desinformación. Aquí lo que tenemos es que trabajar netamente cohesionados para protegernos de ese y no desenfocarnos de este trabajo. El señor almirante Cubíes tiene un sentido patriota enorme, como todos los señores generales y almirantes de la cúpula. O sea, la cúpula Como, se queda. sí, claro. ¿Usted considera que va a terminar por lo menos este año con esa cúpula? Yo creería que sí, yo creería que sí. Los bombardeos que han sido tan polémicos, sabemos que no están frenados, pero sí se redujeron durante este gobierno. ¿Usted qué decisión o qué camino va a tomar con el tema de los bombardeos? Bueno, los bombardeos es un método legal, es un método, una capacidad estratégica que tiene la nación, pero no es la primera opción para neutralizar la amenaza. Y más una amenaza que está urbanizada. Entonces encontramos bandidos que se mezclan en la población, que se visten de civil, que guardan el fusil ahí en la habitación y luego lo sacan para matar. Entonces no es la opción en esos ambientes. Han, eh, durante este periodo del actual gobierno se ha ejecutado bombardeos que no conoce la población o la comunidad, etcétera, o que conocen pero no comunican porque no conviene, lo que sea, se ha hecho, pero sí con una restricción, que es que en esos ataques que se haga, en el objetivo militar no hayan combatientes menores de 18 años. Sabemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Sabemos también que por el derecho internacional humanitario y demás normas, quienes empuñan las armas independientemente de la edad, pues sufren con las consecuencias de la misma. Sabemos también que hay decisiones de la Corte Constitucional donde dice que bombardear, emboscar o dar de baja no es ilegal en un contexto de, de conflicto armado interno como lo tenemos en Colombia. Pero también sabemos que la preocupación más grande del señor presidente y de nosotros también es proteger la vida. Entonces es ajustar los métodos, que es complejo, que es difícil, sí, que en algún momento vaya a ser necesario balancear el principio de proporcionalidad, es decir, la ventaja militar con el daño colateral, pero aquí quiero reflexionar que daño colateral, si son solamente combatientes, independientemente del sexo, la edad, raza o condición social, ahí no hay daño colateral. Solamente cuando se afectan personas protegidas por el VIH y son aquellas que no hacen parte o hacen función continua de combate. Es decir, que usted en su política de seguridad sí los va a tener más en cuenta. Claro, Usted, sí, y la cúpula militar lo ha tenido en cuenta. Por algo se han hecho y el presidente lo ha considerado y también lo ha autorizado. General, para ir finalizando dos rápidas, el tema de Estados Unidos, si las relaciones no mejoran con Estados Unidos, ¿cuál va a ser el plan B? Y también con Israel, teniendo en cuenta que nosotros dependemos militarmente mucho de esas capacidades y hoy esas ayudas están congeladas. La política es básicamente, lo ha dicho el señor presidente en sus alocuciones, es mantener la soberanía y la autonomía, pero también es consciente de que hay que mantener ese buen relacionamiento con los otros, pero que no se afecte esa soberanía. Entonces, eso es un tema que se está abordando, o siempre se ha abordado más bien, se reflexiona para mantener esa seguridad colaborativa. En temas de Israel, por ejemplo, pues la flota logísticamente depende de empresas israelíes. Entonces, hay contratos hechos para mantener esa capacidad, porque es una capacidad para proteger la nación, pero en algún momento va a terminar, no solo por la decisión del señor presidente a nivel geopolítico, de su relacionamiento internacional, sino porque ya no da la capacidad, ya esos aviones tienen que pasar allá y se buscarán otras opciones que garanticen la protección de los colombianos y es una decisión que el señor presidente muy seguramente va a tomar pronto. Y por último, ¿cuáles serían sus objetivos de alto valor? Los objetivos de alto valor ya están plenamente definidos, están establecidos en la directiva de objetivos ¿Qué de alto son? valor. Los cabecillas importantes,
alias Mordisco, su cabecilla que se debe neutralizar, también con Alonso 45 o Alonso 40 o Alfonso 40, bueno, lo llaman de diferentes maneras. Los cabecillas importantes que delinquen en el suroccidente del país, el reemplazo de alias El Mocho, alias Marlon, alias Kevin, alias Cholín. Si vemos el Pacífico colombiano, si no hay proceso con la segunda Marquetalia, los cabecillas importantes de la segunda Marquetalia, si no hay en el ELN, están ya establecidos todos los cabecillas de frente para neutralizarlos, y eso es lo que vamos a hacer, a no ser que se sometan, que se reintegren esa mano amable que está disponible y que es la prioridad, que se vengan para acá. Pero si no, no vamos a permitir que nos maten a colombianos, que nos los desplacen. En tema del Clan del Golfo está Chiquito Malo, está Gonzalito. Están los principales cabecillas si no pasan a la legalidad. Al Estado colombiano no nos va a quedar grande esto. Pero también va las reflexiones, no vamos a romper esa línea creciente de los criminales. No podemos seguir creciendo. Y aquí va una invitación a todos los colombianos, que la mayoría son de bien. No nos metamos en temas delictivos. Aquel muchacho que ve en el fusil el poder, no se meta a eso. Le están haciendo es daño. Aquella persona, campesino, honrado, trabajador, que tal vez la única opción fue cultivar coca, piense en algún momento que esa coca es transformada en cocaína, y qué le diría al papá de aquel hijo que murió por una sobredosis de la cocaína, que está alimentando ese verdugo, ese narcocriminal de cualquier grupo, para asesinarlo, extorsionarlo, violar sus hijos y decir que lucha por la paz, que lucha por la pobreza. Y hablando de pobreza, si uno mira, esos narcocriminales que acabo de mencionar tienen más plata que todos nosotros. Pues general Pedro Sánchez, ahora ministro de Defensa designado, gracias por estar con nosotros, compartir con Semana lo que va a ser su línea de administración al frente de esta cartera, que no la tiene fácil porque el orden público está bastante deteriorado, como usted lo señala. Y bueno, estaremos pendientes cuando asuma el cargo ya formalmente. Camilo, muchas gracias por este espacio. Sé que de la mano de ustedes, que yo creo que ustedes apuntan al bien superior, que es proteger la vida, y nos van a ayudar al Ministerio de Defensa y a todos los soldados y policías a cumplir nuestra misión. Y ojalá a aquellos colombianos que se encuentran en algún momento un soldado de policía le den un abrazo y le digan gracias por sacrificar su vida, sus privilegios y su tiempo para que él los pueda vivir. Gracias, general, y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en Semana Noticias. Buen día.